que viene llegando, pero es el Bienvenido, doctor Juan Pablo. ¿Cómo le ¿Cómo va? está, doc? Bien, por Pura dicha, vida, todo, bienvenido. muchísimas gracias. Viene Muchísimas gracias. llegando el doc. Sí, Qué estuve unos días, manera. gracias a Dios, compartiendo por allá en Brasil, en una capacitación justamente de marcapasos, ¿verdad? En un entrenamiento. Sí, del temita que traemos hoy, Ve, ¿verdad? qué bonito, qué bueno. Bueno, hay que Entonces, aprovechar. ¿eso qué es, doctor, entonces? Eso, Mauricio, sí, es un marcapasos, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque es el tema que nos trae hoy. Vamos a hablar un poquitito de qué son los marcapasos, en qué personas está indicado, ¿verdad? Y justamente esos son, digamos, la última generación de marcapasos que hay. Anteriormente era mucho más grande, Nubia, en algún Eso le iba a momento, preguntar, doctor. cuando empieza todo Velo este que tema, delgadito. sí, cuando empieza todo este tema de Parece los como esos marcapasos, audífonos, ¿verdad? claro, Desde muy pequeñito. y probablemente así a su Mau, cada vez haciéndolos más duraderos, más resistentes, más biocompatibles y cada vez más chiquititos. Esto era más grande antes, Sí, doctor. claro, Nubia, cuando empezó, ahora que pones esa imagen, era más o menos como del tamaño de tu palma, digamos. No. Y- Imagínate. Sí, más o Ponerlo menos. ahí, ¿no? Claro, Imagínate. sí, y eso se coloca, eso se coloca debajo de la piel, debajo del tórax. Entonces antes era como meterse una caja de cigarros ahí debajo de la piel. Ya actualmente Vean. son de ese tamaño. son Antes más era del pequeños. tamaño de la palma De de... la Sí, palma de la correcto. mano, Y vean. también eran tal vez unas 4 o 5 veces más pesados, más grandes. ¿Verdad? Actualmente los van haciendo cada vez más chiquititos y como lo puso ahora Nubia en el otro sentido, son delgaditos. Es como tal Sí. vez agarrar dos monedas de 500 colones. Exacto. Son cada vez más livianos y bueno, más duraderos. Antes era como andar un disco duro, uno adentro. Más y o otro, menos. No sea bárbaro. De esos, de los grandotes, ¿sí? Más o menos, más o Qué menos. barbaridad, Sí. doctor. Y la pregunta siempre lo hemos escuchado, ¿verdad? Uno escucha marcapasos, corazón. Sí. ¿Será que va dentro del corazón? ¿Será que va cerca? Claro. Primero, ¿para qué se usa el marcapasos? Sí, es cierto. El marcapasos es un dispositivo, ¿verdad?, médico que usamos en cardiología cuando hay problemas serios en la parte eléctrica y sobre todo cuando hay problemas de ritmos lentos o de bloqueos cardíacos. El corazón, bueno, como hemos hablado en otros programas, ¿verdad?, tiene músculo, tiene válvulas, tiene cavidades, pero internamente tiene un sistema eléctrico, ¿verdad? Yo siempre le digo a los pacientes, es como una casa, digamos, que uno Ajá. sabe que hay un sistema eléctrico porque podemos prender las luces, conectamos ahí a cargar el celular o conectamos algo eléctrico, pero no vemos los cables usualmente por fuera, ¿verdad? Los cables van dentro, digamos, de las paredes y en el cielo raso. El corazón también tiene todo un sistema eléctrico que va dentro del músculo cardíaco. Entonces, ese sistema eléctrico, bueno, se forma desde que se forma el corazoncito, está programado para que nos aguante toda la vida, pero lo cierto es que como cada vez las personas viven más y mejores condiciones y todo, entre más vivamos hay más riesgo de que ese sistema eléctrico nos empiece a dar cortocircuitos o empiece a fallar en algún Y momento. como en una casa igual, doctor. Exactamente, Sí, exactamente. con el tiempo empieza Ajá. a Sí, fallar. sí, correcto. Y yo creo que ese ejemplo está excelente, Nubia, porque a veces vemos que la construcción está perfecta, que la casa tiene 50 años, que no tiene ni siquiera grietas en las paredes y todo, pero ya empieza a dar cortocircuitos. Las ya- luces parpadean. Correcto, y ya hay casas bueno, eso le pasó a mis suegros que tuvieron que en algún momento mandar a un electricista a cambiarle casi que todo el sistema eléctrico porque era una casa pues viejita y digo que reparar ese sistema eléctrico para que la casa siguiera funcionando perfectamente. Doc, bueno, usted decía que cuando los latidos son lentos, cuando son muy rápidos, no se utiliza. Normalmente no. El tema, más bien, cuando son taquicardias o ritmos rápidos, casi siempre los tratamos con medicamentos, con fármacos Ok. o con otros procedimientos que se llaman ablaciones, que es para, digamos, tratar algunas taquicardias. Pero los marcapasos entran más bien cuando los ritmos son muy lentos. Como que no hay fuerza. Exactamente. Que el corazón se empieza a debilitar, empieza a andar perezoso, empieza a andar lento, o muchas veces esos cortocircuitos que se forman en el corazón hacen que el corazón empiece a hacer pausas, que empieza a andar lento y de claro. repente en algún momento deja de latir por varios segundos. Y muchas veces eso es lo que puede condicionar Claro. a caídas, descomposiciones o incluso hasta un paro cardíaco. ¿verdad? Claro. Y claro. utiliza baterías. Mira, lo interesante, bueno, como ahora enseñaba, ¿verdad? El dispositivo. ponerle Bueno, unos. Venga, papá. Bueno, De una vez, proceda, doctor. bueno, más o menos Proceda. esto, lo que hay que entender es que esto, más o menos la mitad, eso es un aparatito, ¿verdad? Que es metálico, Ajá. más o menos la mitad es como una computadora, todo un circuito de chips, y la otra mitad es una batería. La batería de un marcapasos como estos de última generación aguanta ya- por lo menos, aguanta por lo menos de 10 a 12 años. Entonces, Uy, bastante. sí, entonces más o menos la mitad de lo que va a quedar dentro de la batería, la otra mitad es todo un sistema de chips. Y la partecita de arriba es donde se van a conectar los cables. Es Entonces, increíble. esta parte, como decía Mau, queda, digamos, se hace una incisión usualmente debajo de la piel y esto va a quedar, lo colocamos generalmente debajo de la clavícula. Puede ser del lado izquierdo o del lado derecho. Y esto se va conectado a un sistema, vamos a enseñar acá, a un sistema de cables
que bueno, son especiales, son de silicona y todo, pero esos cablecitos es lo que digamos, se va a dirigir hasta el corazón. ¿En A serio, veces doctor? ponemos de 1, de 2 o pueden ser hasta de 3 cables. La mayoría de los marcapasos que se colocan son de 2 cables. Si quieres se lo va a pasar ahí, Novia, para que lo veas. Sí. Entonces, El cablecito es el que se conecta a, me imagino que a valvulitas de este tamaño del corazón. ¿O? sí, correcto. Entonces, Oh. generalmente el procedimiento se hace debajo de la clavícula, ahí se hace una incisión, se toman unas venas que se llaman las venas subclavias, se van dirigiendo estos cablecitos hasta el corazón y entonces se implantan en uno o en 2 sitios diferentes del corazón. Eso se hace en Increíble. una serie de pruebas Tocar. y después ya la fuente del marcapasos, que es lo que ahora Mauricio enseñaba, eso es lo que queda debajo de la piel. Entonces, por dentro va todo el sistema de cables, ¿verdad? Estos cables, que es 1, 2 o hasta 3 cables, y debajo de la piel es donde queda implantado la fuente del marcapasos. Diga- Perdón, Ajá. perdón, ¿de qué depende el lugar? Si soy derecho o izquierdo, Sí, no, nada que ver eso. sí, Mau, muchas veces consideramos eso, ¿verdad? Se puede colocar de cualquiera de los 2 lados, no hay ningún problema. Usualmente, Ahí está. sí, exactamente. Bueno, ese es uno colocado en el lado izquierdo, ¿verdad? Justamente, entonces que cuando uno hace una radiografía o hacemos un ultrasonido, eso es lo que vamos a encontrar. Qué pacho se ve eso, qué vacilo. Increíble. Sí, entonces ahí está la fuente del marcapasos con todo el sistema de chips y de ahí van a salir los 2 cables, ¿verdad? Que van a ir hasta el corazón. Verás que lo de lado no varía mucho, a veces depende de la comodidad del que lo implanta. Por ejemplo, el otro día, a mí me gusta más por un tema de comodidad, creo que mía, ponerlos en el lado derecho. Pero el otro día tuvimos un caso de un señor que la esposa era extranjero y la esposa nos dijo, es que tiene que ser en el otro lado. ¿Por qué? Dice, es que él es cazador, digamos, él le gusta ir a cazar y entonces él usa rifle. Ve qué Entonces, cierto, interesante. un dato interesante. Entonces tuvimos que colocarlos al lado izquierdo. Y se siente. Sí, en la piel. normalmente se va a palpar debajo de la piel, ¿verdad? Se va a palpar un poquito, a veces queda un poquito abultado, pero normalmente es bastante discreto, ¿verdad? Y lo que queda es como una pequeña heridita de la cicatriz, nada más. Ajá. Pero entonces, lo del lado no varía mucho. Algunos prefieren colocarlo a la izquierda porque la mayoría de la gente es derecha, entonces para que es el lado que usamos un poquito Y menos. solo arriba. No se puede poner en otra parte del cuerpo. Bueno, en los niños, porque también esto es interesante, hay niños que nacen con bloqueos congénitos, o sea, de nacimiento, el niño nace con un corazón muy lento, muy perezoso, y hay que colocarlo casi que naciendo, el chiquitín, No, sí. no puede ser. Y entonces en niños, como dices, es un neonato, más bien se les coloca en la pancita, para que conforme ellos vayan creciendo, ya después en algún momento se les va a implantar en el tórax. Se les Sí, cambia. pero podría colocarse, digamos, también en abdomen, ¿verdad? Sí. Doctor, Sí. viene siendo esto como una caja Breaker, pienso yo, Más o ¿verdad? menos, sí. Que le Sí, viene que eso- ayudando. sí, porque al final la que le va a dar la electricidad al corazón y le va a mantener pues un ritmo adecuado. Ujú. Eso era lo que le iba a preguntar. Entonces, él una vez instalado le ayuda a una persona con un corazón que tiene Ajá. latidos lentos o pausados Sí. a equilibrarlos para que tengan los latidos ideales. Sí, correcto. Entonces él va a empezar a funcionar de esa forma. O sea, él Ajá. no va a permitir que entre ningún ritmo lento, ningún bloqueo, ninguna Pausa, sí. correcto. Entonces le corrige totalmente. Y lo otro interesante, Nubia, es que es muy, muy bonito todo este tema porque hace tal vez unos 15 o 20 años él era casi, o sea, los marcapasos eran casi que un metrónomo. Él se colocaba y usted los dejaba programados que estuvieran a 60, 70 latidos. ¿No? Entonces él le daba esa frecuencia. Pero actualmente estas nuevas generaciones son como inteligentes, digamos. Sí. Él sabe que si Mauricio ahorita está sentado, él te va a mantener unas frecuencias, digamos, entre 60 y 70. Si Mauricio se pone de pie, le va a aumentar la frecuencia cardíaca. Si Nubia está acostada, entonces él va a dejar ritmos Ay, ¿en de serio, reposo. doctor? Es Incluso impresionante. detectan, por ejemplo, un susto, la adrenalina. Entonces, por ejemplo, si ahorita tiembla y nos asustamos, él te va a reproducir la misma reacción como que si uno se Ay, asustara. ¿en serio, Sí. doctor? Y actualmente hay algunos que se ponen incluso hasta en deportistas y todo. Entonces, hay deportistas, velocistas o incluso algunos futbolistas que han tenido pues algunos eventos cardíacos y todo y les ponen de estos dispositivos que se programan que él responda al nivel de ejercicio que ocupa la persona. Muy interesante. Qué ¿sí? increíble, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, la vida de una persona con marcapasos, doctor, puede ser una vida normal. Totalmente normal. Es cierto que hablamos al principio que la vida del dispositivo, de la batería, es más o menos de 10 a 12 años, según cuánto lo ocupa el corazón. Pero digamos en promedio 10 años. Pero si esa persona, digamos, se le coloca a los 50 años y llega a su vida útil del marcapasos a los 60 se hace un procedimiento y se le cambia a otra batería y van otros 10 años más, ¿verdad? Ya una vez puesto el marcapasos, ya hay que seguir utilizándolo. Sí, casi siempre cuando tiene criterios de usarlo es porque de ahí en adelante lo va a seguir ocupando. Pero lo importante es que cuando llegue la vida útil del dispositivo, se cambia, se le mete una batería nueva y son otros 10 años más de funcionamiento, ¿verdad? Increíble Ajá. eso, doctor. Es Sí. impresionante. Las personas que califican
para tener un marcapasos Ujú. son las que solo tienen esa condición o hay alguna contraindicación para personas que dicen, sí, a esta persona le camina el corazón lento, pero no se le puede poner? Bueno, a veces hay algunas contraindicaciones, digamos, relativas, sobre todo es cuando digamos, la sobrevida de ese paciente o el pronóstico vital es muy corto. Por Es ejemplo, corto. hemos tenido algunos casos de que se le encuentra un problema eléctrico serio, pero el paciente está con un cáncer terminal Ajá. y que, digamos, la sobrevida, no sé, es de a 3 meses. Entonces uno dice, bueno, no lo vamos a someter a un procedimiento que no es tan peligroso, Ujú. pero si ese paciente probablemente va a fallecer muy pronto, Exacto, ¿verdad? por otra condición que no tiene que ver con el Correcto, corazón. correcto. O a veces encontramos que es más bien que el paciente no quiere colocárselo. El paciente tal vez no se siente tan mal, o tiene mucho miedo al procedimiento, o tiene algún prejuicio y no quiere Sí, colocárselo. Entonces, sí. a veces ese es el otro escenario, ¿verdad? También lo otro importante, no toda bradicardia se le coloca. Por ejemplo, el otro día me escribió una amiga que me ponía de un chiquito joven, pero que le encontraban frecuencias muy bajitas y bueno, ya empezamos a chatear ahí. Y ella me decía que no, que es un chiquillo que es súper deportista, y todo, entonces hablábamos eso. Bueno, no, yo le explicaba, no, y ya lo había valorado otro colega. Yo le dije, no, ya el otro colega lo valoró, le encontró todo bien, él tiene un corazón sano, nada más que en reposo. El chiquito anda en 50 latidos por minuto, pero es un corazón totalmente sano. Ah, ok. Eso es lo otro, o sea, la indicación de marcapasos es para ritmos lentos, bloqueos cardíacos o pausas, pero sobre una estructura que sabemos que es patológica, o sea, que no es por ejercicio. Ok. Porque la gente que se dedica al deporte o que es muy deportista y todo, normalmente tiende a tener frecuencias lentas, pero son fisiológicas, son normales porque el corazón se acostumbra a estar lentito por el ejercicio. ¿Verdad? Ujú. Agradecemos a todos los que por ahí nos escriben a través de las diferentes plataformas. Agradecemos a Minor que nos dice que tiene 26 años de tener marcapasos, que está yendo al gimnasio, que qué Perfecto. cuidados debe tener. Sí, normalmente, bueno, eso es lo otro, casi siempre le explicamos a la persona que ocupa un marcapasos que la idea de que lo tenga es hacer una vida totalmente normal, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, en cuanto a deporte, bueno, y qué bonito el ejemplo de Minor que va al gimnasio, hace su ejercicio y todo, y eso es lo que queremos de nuestros pacientes, que se reintegren otra vez a la vida normal. Ahora, tal vez el cuidado que hay que tener es deportes de impacto, ¿verdad? Tuvimos por ahí el caso de un muchachito joven que después de un COVID se le bloqueó, hizo un bloqueo cardíaco y todo, hubo que correr a poner marcapasos y el muchachito era súper activo, jugaba fútbol, atletismo, taekwondo, No natación. puede ser. Entonces, después de implantarlo y todo, al chiquillo le volvimos a dar luz verde para que hiciera deporte, excepto taekwondo, digamos, sí tuvimos que restringirle Para taekwondo aquello el porque, golpe. sí, porque sí existe el riesgo que una patada, un golpe en esa zona, pues le pueda dañar o le pueda desprogramar el dispositivo, ¿verdad? Pero mientras no sea deportes de contacto, incluso a este muchachito, particularmente, me acuerdo que el chiquillo jugaba muy bien fútbol y todo, no, dele fútbol, tranquilo, ¿verdad? serio? Sí, obviamente sí le recomendamos que usara, pues ahí un poquito de protección y todo, porque, bueno, y evitar pues, Claro. pues un golpe ahí en esa zona, pero teóricamente no habría ningún problema con ejercicio siempre y cuando no sea de impacto, ¿verdad? Sí, a la condición esa, doctor, de esos bloqueos o de esa lentitud, ¿cómo se le llama? Hay varios tipos, No, Nubia, pero normalmente son bradicardias que son Bradicardias. patológicas, ¿verdad? Porque son anormales, y hay toda una clasificación de diferentes tipos de bloqueos. Casi siempre los bloqueos que se llaman atrioventriculares o bloqueos AB son los avanzados van a terminar en marcapasos, ¿verdad? Ajá. Y normalmente para llegar a ese diagnóstico ocupamos a veces hacer un holter de 24 horas, una Ok. prueba de esfuerzo para determinar si está con un problema eléctrico de esa magnitud, ¿verdad? Sí, no tiene que ver con insuficiencia cardíaca. A veces no, y a veces la insuficiencia cardíaca en algunos pacientes se va, o sea, como es un corazón que empieza a fallar todo, también en muchos casos llega a fallar la parte eléctrica y también van a ocupar un marcapasos. Ok. Bueno, ahora que mencionabas esto, no verás que también estos marcapasos también ya los más modernos traen incluso parte de su software y de su funcionamiento unas mediciones que justamente digamos, nos miden si el paciente va a caer en insuficiencia cardíaca. Ay, Verás ve qué qué interesante, sí. impresionante. Es demasiado bueno eso. Sí, verás que es muy bonito porque aunque la función principal del marcapasos es corregir los problemas del ritmo, las pausas y todo, también nos ayuda a hacerlo más fisiológico, a tener esas respuestas al ejercicio, nos permite determinar algunos parámetros de insuficiencia cardíaca. Eso es muy interesante. Cuando hacemos la revisión de marcapasos, hay un parámetro que se llama la impedancia,
Entonces nos ayudan, digamos, a ver si el tórax está llenando un poquitito de líquido, si el corazón está fallando. Entonces, incluso hay algoritmos que empiezan a dar alertas, digamos, en el marcapasos, incluso 15 días antes de que el paciente empiece con síntomas de insuficiencia cardíaca. Claro. Entonces también es otro parámetro también que nos ayuda a la hora de lo que es el manejo de un paciente con falla cardíaca. Por acá nos dice, ya para ir finalizando casi, doctor, una persona que tiene una válvula obstruida, quisieron hacerle cateterismo y no pudieron, si le pueden poner marcapasos. Bueno, normalmente es que, vamos a ver, yo puedo tener una válvula obstruida, pero tener mi ritmo cardíaco normal. Ahí habría que analizar el caso porque habría que ver por qué no se le pudo, digamos, hacer la corrección de esa válvula, ¿verdad? Si era que estaba muy dañada, si estaba muy calcificada o por algún problema técnico no se pudo hacer. Pero no necesariamente el marcapasos va a corregir lo de la válvula, más bien son dos estructuras totalmente diferentes, ¿verdad? Las válvulas son las que, como compuertas, que permiten el paso de sangre de una cavidad a otra, pero como dijimos, el marcapasos es más bien para corregir la parte eléctrica. Entonces, puede ser que en este caso particular, lo que habría que hablar con los colegas o con los médicos es porque, o sea, qué pasó, que no se le pudo corregir la válvula, arreglar la válvula, pero puede ser que el marcapasos no venga a aportarle, digamos, ningún beneficio a ese paciente. Y durante esos 10 años tienen que estar yendo a algún control como para ver cómo está funcionando. Sí, es muy interesante. Como eso es como una computadora, generalmente en las citas de los pacientes con marcapasos los revisamos con una programadora que se llama. Llegan los especialistas, digamos, de cada compañía y le ponen como un aparatito encima que le lee toda la información. Entonces, se analiza cómo ha estado ese marcapasos, cómo ha estado funcionando el corazón, cómo está ese ritmo, si han habido arritmias y lo ideal es revisarlo cada 4 a 6 meses el dispositivo. Ok, Sí. interesante. Una última preguntita, doctor. Claro. ¿Verdad que, digamos, a nivel de Caja Costarricense de Seguro Social, la caja cubre, Claro, claro. ¿verdad? Este tipo de... Sí, y eso es muy, muy importante. Yo siempre le digo a los pacientes, los mismos marcapasos que se pone a nivel privado, la caja los coloca. El único asunto es que son las listas de espera, Exacto, ¿verdad? el proceso. Y el por eso ahora que proceso. hablaban al principio, sí que importante es que la institución esté fuerte, ¿verdad? Que esté Claro. fuerte, que esté bien, porque hay muchos pacientes que lo ameritan, ¿verdad? Y sabemos que la caja se lo puede hacer. Lo que pasa es que por los desórdenes que han habido, la fuga de especialistas, las listas de Sí. espera grandes, a veces el paciente tiene que esperar muchos meses Sí. o años para que llegue su momento, ¿verdad? Y la familia se desespera, ¿verdad? Porque Correcto, uno y quisiera a que fuera veces rápido. pues hay que hacerlo por fuera o apurarnos porque el paciente no puede esperar tanto, ¿verdad? Pero sí, la caja pone exactamente los mismos proveedores que tenemos a nivel privado son los que tiene la caja y los mismos dispositivos de última generación que se puede poner en cualquier hospital privado son los mismos que se van a poner en la caja. Ahí Correcto. está la respuesta para Ahí doña tenemos. Consuelo que preguntaba. Y Claro. doctora, usted obviamente agradecerle porque el nivel suyo de profesionalismo y ahorita que acaba de regresar de esta capacitación en marcapasos en Brasil precisamente, lo lleva a un nivel muy elevado y para nosotros es muy grato y nos honra mucho que usted nos pueda acompañar aquí y compartir toda claro. esa información con todos nosotros y sus pacientitos que lo adoran porque usted tiene un corazón muy noble también, entonces Muchísimas muchas gracias, de verdad. No, muchísimas gracias, siempre a las órdenes y ahí en lo que podamos servirles, sí. Y siempre un placer estar con Sí, ustedes. sí. admirable que siempre están en constante capacitación. Sí. Sí, doctor. muchas gracias. Muy la carga, verdad. el doctor es demasiado Gracias. carga. Ahí, Es a un las honor tenerlo aquí. No, el honor es mío. Y para que nos Gracias. entienda, obrigado, doctor. Obrigado. sí. Obrigados. Vamos a dar los contactos para aquellos que por ahí también están haciendo las consultas, que a Por dónde está el supuesto. doctor, que a dónde atiende. Bueno, ahí está el 4010-0407. 4010-0407. Así es, o al WhatsApp 8973-9222. Ustedes comprenderán que pues el doctor atiende muchos pacientitos, entonces es importante que si usted quiere una valoración, la saque con tiempo, lo haga con tiempo para que no lo haga así como de urgencia, porque a veces la agenda está ahí ya programada. Entonces, muy importante, busque en redes sociales Unidad de Cardiología para que ahí se pueda enterar, ¿verdad?, de dónde se nos va el doctor de capacitación. Y ahí está el lugar, que es en Oficentro Momentum Pinares. ¿Es así, verdad, doctor? Sí, correcto. No. Ajá. Oficentro Momentum Pinares, ahí lo encuentra, usted entra por esa salita, por esa recepción, ahí le dan una tarjetita, sube los ascensores y ahí está la salita de espera de todos los consultorios que tienen que ver con la unidad de cardiología. Así es, así que ya lo saben, repetimos el número 4010-0407, 8973-9222.
22. Así es, doctor, le agradecemos muchísimo y lo invitamos para que a lo mejor usted pueda estrenar carro. ¿Verdad? Claro. A lo claro. mejor usted este año estrena posible. carro. Ojalá, Es posible que se le acelere ese corazoncito, pero de felicidad. De la emoción, felicidad, ¿verdad? Claro, sí. exactamente, así es.